noches, a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Vida Real, Fe verdadera. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Hola Yari, ¿cómo estás? Bien. Ay, Yari, pero danos más información, corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado tu día? ¿Qué has hecho en tu día? Bueno, el día de hoy fue un día no tan bueno porque, bueno, primero me desperté y ya luego hice lo que tenía que hacer en mi día y, y empezó a llover. Y no fui al colegio por eso. Hoy Yari se hizo la leva por la lluvia. Exactamente. Y no hice tarea, no hice nada. Bueno, Yari, ahora que nos mencionaste en qué curso estás y cómo te va en el colegio. Bueno, yo estoy en el grado 7º y me va bien, pero a veces me desconcentro un poquito y ajá. Ajá. Pero bien como. Vamos a profundizar un poquito. Bien como. ¿Bien más o menos o bien bien? Bien más o menos. Porque hay algunas materias que no entiendo. Y ajá, me va más o menos. Pero ya poco a poco voy entendiendo más los temas y se me da como más fácil las tareas y eso. Bueno, Yari, cuéntanos qué haces o sea, aparte de hoy, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces en tus días? El colegio, ¿qué más haces? Bueno, en toda la semana. Ujú. Bueno, como estoy aquí en la iglesia, cuando cuando llego a mi casa del colegio los jueves, pues vengo al entrenamiento y los viernes, que son las prácticas de alabanza también. O sea, cuando llego del colegio me alisto rápido porque a veces no me da tiempo. Y ya me vengo para las prácticas y pues los sábados aquí en los servicios de MED y los domingos en la escuela Dominical. en la escuela dominical Bueno, ya los que domingos. mencionaste la iglesia, vamos a profundizar más en cómo fue, qué haces tú normalmente un servicio o los días que vienes a la iglesia, pero no solamente por encimita, sino qué haces, en ¿Qué hago? qué sirves. ¿En qué equipos sirve? están? Bueno, yo los sábados sirvo en alabanza, también estoy como en los escuadrones, a veces me toca el aseo y hago el aseo también. Y pues o sea, estaba en obra de teatro, pero, o sea, dejé de ir a las prácticas porque a veces llegaba muy tarde del colegio y no me daba tiempo de llegar. Y también porque a veces quien me iba a buscar no podía. Y ahí no iba y pues dejé de estar en obra de teatro. ¿Y cómo te has sentido con el grupo de alabanza? Espectacular. Espectacular como corazón. Bueno, o sea, yo antes de llegar aquí, o sea, a mí me gustaba cantar y sí pensaba en cuando llegara aquí, o sea, entrar a la alabanza para poder, o sea, cantar y hacer lo que a mí me gustaba. Y Ay, me acuerdo de algo, por ahí me contaron que por tu cumpleaños te regalaron una guitarra. sí, ¿Cómo vas con eso? estoy aprendiendo porque es difícil. A veces me pongo a ver videos, pero eso es muy difícil porque tengo que estar moviendo los dedos para arriba y para abajo. Se me enreda a veces, pero ahí voy aprendiendo. Bueno, Yari, sacando un poco de contexto, dime 3 palabras que te identifiquen a ti. Bueno, una, divertida, porque, o sea, me identifico con esa palabra porque a veces soy muy divertida y me con todo soy así como muy alegre y eso. También soy como así como muy, o sea, como compartir mucho con la gente, soy como, ¿cómo dice la palabra?
como, Yo siento que Yari se describió perfectamente porque tú ves a Yari y tú dices, ay, esa niña sí es chévere. Aunque al Sí. principio era un poquito callada. Sí, Ella no hablaba. ella es de las típicas y que mientras no me conocen, yo no digo nada, yo no opino, yo no hablo, pero ya Yo no después, saludo. Pero ya después ya Yari, después, Yari se soltó. ya después yo empecé a hablar y me solté y ya se me quitó la pena, o sea, todavía me da pena hacer muchas cosas y expresarme, pero ya, Ya te has soltado. me he soltado un poquito más. ¿Cómo ha sido esa transición de ser un poquito penosa, pero ya soltarte más con las personas? ¿Con qué tipo de personas o con cuáles te identificas más, con cuáles tienes más confianza? De aquí de la iglesia. Sí, claro. Ah, bueno. Eso de irme soltando más me ha ayudado porque he familiarizado más con la gente de aquí de la iglesia y he podido como dejar ese miedo y eso me ha servido porque a veces en el colegio cuando hacía las exposiciones yo no podía. Los nervios no me hacían, a veces ni hacía las exposiciones por lo mismo porque el miedo no me dejaba. Y de aquí de la iglesia las personas con que yo más tengo confianza es con Jorge y con Keila y con Scarlett. Yo creo que entiendo a Yeri en ese aspecto de que le daba pena hablar o decir las cosas porque yo también fui así cuando estaba más pequeña y hasta exponiendo me temblaban las manos y era como que, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo sucedió esta situación? A mí también me pasó. Siento que gracias a la iglesia me he soltado más en esos aspectos. Claro, también influyen las amistades. Así. Bueno, Yari, Bueno, Yari, vamos a preguntarte algo muy importante. ¿Cómo fue que Dios te llamó a estar en el ministerio? ¿Cómo llegaste a la iglesia? desde tus inicios. Desde mis inicios Habla desde tus inicios en la iglesia. Desde que comenzaste a llegar hasta ahora. hasta ahora. Bueno, yo el año pasado, quien venía a la iglesia, porque aparte de mi familia, quien venía a la iglesia era mi abuela. Porque los demás de mi familia no. O sea, no venían a la iglesia así como mi abuela, que venían todos los domingos. Y ella a veces me invitaba, pero yo no, o sea, yo iba, pero no porque yo me gustaba ir a la iglesia, sino por obligación. Y entonces, una vez hicieron una reunión de vida, creo que era. Desde ahí fue donde me empezó como a llamar más la atención el tema del venir a la iglesia. Y ella me empezaba a llevar y entonces hacían las clases para ir a encuentro. Y yo empecé a ir y ya después pasó un tiempo y llegó el día del encuentro y o sea, yo ahí conocí a varias personas de aquí de la iglesia, me cayeron bien. Luego, luego ya después de eso, venía todos los sábados, fue donde empecé a servir en obra de teatro y en danza. Pero, como les dije, yo venía, pero no porque me sentía así como atraída por esto, sino porque lo hacía como Por obligación. por obligación. Ya después, una vez, no sé, o sea, me sentía así como les digo, me sentía como incómoda o me sentía rara porque yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien porque no lo hacía por agradar a Dios, sino como por agradar a la gente, por decirlo así, Porque te vieran. porque me vieran. Entonces, llegó en un momento en que yo sentía como tanta conexión de venir que empecé a servir más, me empezó a llamar más la atención y
Y ya ahora estoy aquí. Bueno, esos fueron tus inicios en la iglesia, pero ¿cómo llegaste al ministerio? Como te dieron el llamado, ¿Cómo fue ese momento en el que recibiste esa Bueno. carta? ¿cómo Bueno, te sentiste? eso fue un domingo que a todo el mundo le empezaron a hacer llamados. O sea, yo eso lo quería porque yo también le estaba pidiendo mucho a Dios por Lo ese anhelaba. llamado, porque yo lo quería, o sea, era algo que Lo yo anhelabas. lo anhelaba bastante. Entonces, fue el domingo que cuando ya se acabó el servicio, empezaron a llamar a toda la gente. Estábamos en el cuarto donde hacían las clases después de Posencuentro. posencuentro. Y ya dejaron a unos en el cuarto y a otros los sacaron. Pero ya yo sabía, o sea, porque si yo ya yo Ya lo tenía, sentía. lo sentía. Y entonces yo me puse a llorar. Porque como no me llamaron, yo empecé a llorar. Y como, y como me vieron así muy triste porque yo sabía que iban a hacer los llamados, me llamaron a mí también y me dieron mi carta. Y yo estaba muy feliz, o sea, yo ese día estaba brincando en una patita, muy feliz porque me hicieron mi llamado. Yo me acuerdo que Yari se acercó y con la cartica en la mano me dije, mira, me hicieron el llamado. Y yo, ¡ay, te hicieron el llamado, nena! Ay, no, qué bueno. Bueno, Yari, cuéntanos cuáles son tus sueños espirituales y tus sueños, bueno, tus sueños en la iglesia y tus sueños personales. Bueno, mi sueño aquí en la iglesia es llegar, o sea, algún día poder llegar a otras gentes y hablarles sobre la palabra de Dios y poder hacer que esas personas que no tienen a Dios en su corazón puedan amar a Dios así como nosotros lo amamos y puedan entregarse a ellos. También me gustaría como algún día que me hagan el llamado de pastora. Ella quiere ese llamado de pastor. Sí. Nena, quiérelo y si lo tienes, ya tienes que tener fuerza para seguir ese llamado. Yo, pues, bueno, a veces me siento triste porque todavía no me lo han hecho, pero me pongo a hablar con Dios y ya después me calmo porque yo sé que Él me escucha y Él a veces me dice como, cálmate, todavía no estoy preparada. Yo, bueno, Tienes que creerlo. sí. Y mis sueños personales, bueno, tengo 2 carreras que quiero. Tengo medicina y psicología. Son Interesante. 2 carreras muy demandadas aquí en el país. Muy demandadas, demasiado demandadas. ¿Dónde te gustaría estudiar? ¿O ya te estás preparando o has investigado sobre la carrera? ¿O Sí, por cuál te inclinas más? he investigado, o sea, por la que más me llama la atención es medicina. Ay, sí. Y esa es como que a veces me pongo a revisar de qué se trata, cómo es, porque es la que más me gusta y por la que más quiero. ¿Y por qué te inclinas más en la medicina? O sea, desde chiquita siempre me ha gustado o sea, esas cosas así que tienen que ver con sangre y todo eso. Ella quiere ver sangre, nena. ¿Te gusta ayudar a las personas? Sí, bastante, sí me gusta ayudar a las personas así. Yari quiere una adrenalina de un turno de Claro. noche. Bien pesado. Bueno, Yari, dinos, Dinos cómo te has sentido, cómo te sentiste la primera vez que llegaste al entrenamiento, cómo te has sentido a lo largo de tu crecimiento espiritual, por dónde vas. Bueno, la primera vez que yo llegué a los entrenamientos me sentía nerviosa porque era nueva, no sabía qué me iban a decir, qué me iban a dar, no sabía. Pero ya después le perdí el miedo a eso y ya me fui más
familiarizando con todos aquí y pues me he sentido muy bien porque eso era lo que yo más quería, o sea, que me hicieran el llamado y poder ser parte de esta familia que es muy espectacular. Me ha gustado estar aquí, me siento súper feliz. Yo he visto a Yari, ¿verdad? Que le gusta. Sí, a ella le gusta venir todos los sábados y hacer todo, perdón, todos los jueves y hacer desorden. verdad. Yari, dinos las cosas que más te gustan hacer en tu vida. O sea, ¿qué te gusta? Si te gusta leer, escribir. Porque eso no me gusta. Ay, comparto el sentimiento. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mi carrera es leyendo, Nina. Pero te tiene que gustar. Porque en la medicina tienes que leer Tienes que bastante. leer bastante. Tienes que obligar a que te guste. Sí. Y saben, como quieres ser pastora, también tienes que leer Tienes que bastante. leer también. bastante. No solo la Biblia, tienes que investigar teología, tienes que investigar doctrinas, profundizar en la Biblia. Eso es, Pero no importa. todo se puede. Sí. Así es. Bueno, Yari, dinos cómo es tu relación con tu familia. Bueno, yo tengo una relación muy bonita con mi familia. Yo le tengo mucha confianza a mi mamá. Con todos allá, o sea, a veces hay problemas, pero se pueden controlar esos problemas que Como toda pasan. familia. Como toda familia pasa. Pero sí, yo con mi mamá, o sea, tenemos una confianza muy bonita, porque si cuando ella tiene algo o le pasa algo, ella me lo cuenta a mí. Así como yo también se lo cuento a ella. Nos estás contando que tu familia no asiste regularmente a la iglesia. No. ¿Y cómo es tu relación con tu familia siendo tú asistente regular y ellos no? Bueno, a veces es complicado, porque yo a veces los invito, pero como que van, pero después se olvidan de seguir yendo a la iglesia. Yo he tratado varias veces de convencerlos de que vayan todos los domingos para, para que eso le llame más la atención, pero, o sea, van como 3 sábados y ya después no van. El domingo. Los domingos, nada más van como 3 sábados y ya después se les olvida de ir y ya no van. Ajá. Yo he visto a tu hermano los sábados. Sí. Y yo Ay. dije, el hermano de Yari, una vez lo vi. Y yo no sabía que él era el hermano. Ay, es que no se parecen. Él también yo lo he tratado de convencer de que venga, pero tampoco le gusta venir. Y pues yo voy a seguir intentando porque yo sé que algún día toda mi Sí, familia claro. va a Tienen que servir en venir. la iglesia. Recordemos que nosotros llevamos la palabra y el que convence es el Espíritu Santo. Sí. Yari, tú nos contaste que tu abuela es la única que sí asiste siempre. ¿Cómo es tu relación con ella? Bueno, mi relación con ella también es súper bonita porque ella y yo somos las que venimos a la iglesia y pues a veces tratamos de convencerlos también a ellos para que puedan venir y les guste, o sea, amar a Dios así como nosotras. Pero a veces se nos hace complicado porque a veces no pueden o se sienten mal. O a veces se levantan tarde para no ir a la iglesia. Pero yo voy a seguir intentando para ver si vienen. Claro, ella nunca se va a rendir. No. Así es. Bueno, Tienes que Yari, perseverar. claro. Bueno, Yari, tú nos comentaste un poquito de tu encuentro. Pero yo quiero saber cómo fue ese sentimiento, ¿Cómo te fueron esos 3 días en esa finca, cómo fue ese bautismo, cómo fue ese encuentro que tuviste con Dios. Bueno, eso es una experiencia muy bonita. Y antes de eso yo quería contarles que ese no fue mi primer encuentro.
porque ya yo había ido a uno, pero no era de esta iglesia, era de otra iglesia. Y pues fue súper distinto a este encuentro porque en este encuentro yo pude como sentir más la presencia de Dios en mi vida, porque esos 3 días fueron súper bonitos. O sea, el primer día, como yo estaba empezando, o sea, no, o sea, pensaba que iban a ser 3 días normales, como en mi casa, pero no, porque ya después, al día siguiente, que estaban como predicando ahí, o sea, yo sentía que en ese momento Dios me hablaba a mí y me sentía súper, súper bien, porque era algo súper espectacular. Ya después, cuando ya me iba a bautizar, en ese momento yo tenía miedo, porque o sea, yo nunca me había bautizado, ni en el primer encuentro que yo tuve, que fue fuera de esta iglesia. Porque ese encuentro fue diferente a este, porque o sea, allá pasé también 3 días, pero no hicieron lo mismo que acá, porque no, al último día o sea, no me bauticé, pero acá sí lo hice y pues me sentí bien. Te sentiste diferente. Sentí una experiencia diferente al primer encuentro que yo tuve. Jerry, ¿cómo piensas que actúa Dios en tu vida a través de, no sé, un milagro, una persona que haya llegado a tu vida? Piénsalo, medítalo y háblanos. Bueno, yo he sentido que Dios ha actuado en mi vida de una manera impresionante, porque yo una vez cometí un error que no lo voy a decir porque, ajá, pero yo sentí, o sea, Dios me sacó de ese lugar donde yo estaba y, y yo estoy muy agradecida porque fue algo que, o sea, yo cometí un error muy malo, pero yo sentí que en ese momento actuó Dios en mi vida porque, por decir, me sacó de un hueco oscuro y me trajo aquí a esta iglesia y pude conocerlo a él y también en mi familia, porque nosotros a veces, o sea, antes cuando yo no venía a la iglesia discutíamos bastante, pero sentí que Dios, o sea, pudo llenar mi hogar de paz y de amor. ¿Sientes que esa ha sido la manera en la que Dios actuó en tu vida a través de tu familia? Sí. A través de que ya no discuten tanto, ha sido más llevadera la convivencia. Yari, yo sé que tú estás estudiando y como me pasa a mí, nosotras tenemos amigas que no van a la iglesia. Entonces, ¿cómo te sientes tú siendo una niña cristiana con unas amigas que no son de la iglesia? A veces me siento incómoda porque ellas se meten en unos temas que yo a veces me quedo como que pobres niñas. pero no, o sea, yo trato de, cuando están haciendo eso, yo trato de como de alejarme y no escuchar, porque me siento tan incómoda que a veces ellas me quedan viendo como raro, como que hasta me dicen, ella con 15 años y no tiene Los los mismos gustos. gustos que nosotras. Ajá. Y yo le digo, no, es que yo soy muy diferente, o sea, es que eso a mí no me gusta tanto. Me siento súper Ella es una incómoda. generación diferente. Eso me pasa a mí también. Yo creo que a todas nos pasó cuando estábamos en el colegio que siempre habían amigas que te, digamos que te apartaban simplemente por no compartir las mismas ideas que ellas, los mismos temas. A mí Como me que, pasa. oye, échate para allá.
Y es que no Sí. solamente en el colegio, en todo, En todos lados. en todos lados vas a encontrar. Prepárate. En todos lados vamos, es que sí, en todos lados vamos a encontrar la persona que te diga, anda, ¿y tú para qué vas para allá? Te obligan, ¿verdad? Pero no lo ven de un punto de vista más profundo que a mí me gusta. Yo voy a la iglesia porque quiero aprender, quiero seguir a Dios, pero no porque me obligan, porque ese siempre va a ser el primer pensamiento que tienen. Te obligan a ir. Y uno, no me obligan a Es que ir. para qué vas allá si sos aburrido. Ajá. Así dicen. Así dicen. Bueno, Yari, para concluir todo, dinos un consejo que le quieras decir a las personas. Bueno, un consejo que yo les doy es que acepten a Dios y a Jesús como su único salvador, porque eso les va a cambiar la vida bastante, así como me ha cambiado la vida a mí, porque yo antes sentía un vacío y todo eso que yo sentía y ese vacío, el único que lo pudo llenar fue Dios. Y mi consejo es que lo acepten y lo amen, porque Él es el único que nos puede sanar todo dolor que nosotros tengamos. Así es. Bueno, y así como Yari dice, Dios es el único que puede sanar los vacíos que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Siempre tendremos que esperar, así como ella está esperando su llamado de pastora, Sí. tenemos que esperar el tiempo porque el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Y los invitamos, pues, como dice Yari, a que si están pasando por un momento difícil, pues puedan creer y puedan confiar. Bueno, vamos a cerrar el episodio. Nos encuentran en nuestras redes sociales como m.escuela de David y nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Vida Real. Fe verdadera.